ya se ha hablado aquí, pero en la profundidad del bloqueo creo que pone en evidencia. El nivel de penetración que tiene ese bloqueo pone en evidencia. Pone en juego todo el sistema, además pone en juego todo el sistema de normas internacionales en materia de diplomacia, porque se ha violado, digamos, groseramente la Convención de Viena en materia de comunidades diplomáticas. Y la tercera cuestión, que creo que se habla poco, pero yo insistentemente machaco, es este poder que le ha otorgado el sistema internacional a Estados Unidos, sobre todo a través del sistema financiero y de los sistemas de alarmas, de pulverizar a las personas, de hacer cualquier cosa con las personas. Ellos deciden quién viaja, quién no viaja, quién puede tener una cuenta, quién no la puede, pero además se pueden quedar con su dinero, porque quiero decir una cosa que tampoco se habla. Y es del dinero que se le ha apropiado a Venezuela. No es solo lo que le han retenido de Cisco, no es solo el Banco de Londres, también a Alex Saab se le ha congelado los fondos que estaban destinados a operaciones comerciales en programas oficiales de Estados Unidos y dinero que partió del Banco de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque se le ha... yo quisiera hacer una breve línea de tiempo para entender el caso de Alex Saab, para que se comprenda muy bien, porque digo, para poder salir nosotros a explicar la gravedad de la situación y lo que significa para todas y todos los ciudadanos de cualquier país, es importante hacer esta línea de tiempo. Quiero decir, estamos en pleno bloqueo, por supuesto que Alex Saab era un empresario que se le asignan misiones comerciales diplomáticas, o sea, misiones especiales. Yo quiero contar que además en el 2019 fui parte de una misión de derechos humanos que fue a visitar Venezuela para hacer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros pudimos visitar los centros donde se armaban las cajas CLAP, la distribución de alimentos, la distribución para los mercados y cómo se organizaba la asistencia alimentaria a Venezuela. Y ahí pudimos ver, con estos ojos, porque primero nos llamó la atención, la cantidad de alimentos iraníes, mexicanos, bueno, de distintos países, pero sobre todo nos llamó la atención la cantidad de alimentos iraníes. Y esto era fruto de las misiones diplomáticas comerciales de Alex Saab, que viajaba en el marco de programas de gobierno a adquirir estos alimentos. Fue además Alex Saab el que gestionó los 3 buques que todos recordamos que quisieron parar en alta mar, petroleros, ¿no? Por supuesto que además salía a buscar medicamentos y demás. También para completar esto y que se entienda, me tocó tener un cargo en la unidad de información financiera, donde pude constatar cómo se les congelaba todos los fondos y se las inhibía a laboratorios argentinos por el solo hecho de haber vendido medicamentos a Venezuela. Esto es el bloqueo. Esta profundidad tiene. Y esos laboratorios, cuando a mí me tocó asumir el cargo, hacía 3 años que nadie les decía por qué diablos le habían cerrado todas las cuentas y se habían quedado con los fondos. Porque nadie se le informaba diciendo que era secreto esa información de inteligencia. Aquí. Administración de la Unidad de Información Financiera de Federici, gobierno de Macri. Quiero decir. Esto es la profundidad. Y cuando nosotros hablamos de por qué nos interesa a todos porque aquí fueron laboratorios argentinos que no pudieron vender medicamentos, que además nosotros, a estos además lo fundieron. Digo, con post el avión, ¿no? ¿Quién va a mandar? Irán. ¿Quién va a mandar? Rusia. Bueno, la producción de limones que se vende a Rusia quedó allí en Tucumán, digamos, ¿no? Es decir, esto es el problema. No es solo un problema de los venezolanos. Quiero decir que de esta forma lo que hacen es articular que un mercado común que podría ser natural, porque somos economías, por ejemplo,
complementarias, Venezuela y Argentina no puede ser posible. Esto es el tema. Pero bueno, siguiendo con el relato de Alex Saab, entonces es asignado en el 2019 a una misión especial, por supuesto con Irán. En el 2021 hace una escala en Cabo Verde. Quiero decir, y es importante que todos lo tengamos claro, no había ninguna alerta de Interpol, no la había. No había ningún pedido de captura, no había absolutamente nada más que una marca, que estas que circulan por estos sistemas migratorios, sobre todo de los países que son o están vinculados a la OTAN, ¿no? O son extra-OTAN o colaboracionistas, o lo que quieran llamar. Hace escala y allí lo demoran. Y quiero contar que explicaba el abogado inglés, el primer abogado del Reino Unido que intervino, que en 17 horas fabricaron una alerta de Interpol, la gestionaron para justificar que lo tenían demorado. Quiere decir que esa misma alerta a los pocos días la dejan sin efecto. Fue al mero efecto de poder detenerlo, nada más, ¿no? Entonces, a partir de esto, por supuesto que recibió tratos crueles en manos degradantes. No quiero hacer muy larga la historia, pero allí un abogado nigeriano presentó un recurso ante el tribunal africano, tribunal que no solo dijo que no podía ser extraditado, sino que ordenó su inmediata libertad y además ordenó una indemnización a favor de Alex Saab. Bueno, un día antes de que sintéticamente, un día antes de que hubiera elecciones. Claro, el africano, claro. Sí, africano, de África. Sí, como la Comisión africano. Exacto. Lo que quiero decir que además es vinculante. No de Cabo. Es vinculante para Cabo Verde. Sí. ¿Cómo sería para nosotros La Corte Interamericana? Un día antes de que se llevara a cabo el proceso electoral, que pensaban que cambiaba la presidencia, resuelven rápidamente extraditarlo. Y de allí a Miami. Hubo juicio de extradición, una parodia. Claro, por eso nosotros jurídicamente, quiero decir, yo represento a la Asociación Americana de Juristas, ya en el 2021 sostuvimos que era un secuestro, porque era una detención ilegal. Claramente es un secuestro. Y además es una violación a la inmunidad diplomática. Bien, en Miami había supuestamente 8 cargos. De los 8 cargos solo pudieron sostener uno, que es conspiración para el lavado de dinero, ¿no? Entonces, queda este solo cargo, lo tienen de rehén claramente porque hay toda una demora que incluso va contra los plazos establecidos en el procedimiento. La fiscalía no presenta las pruebas, con lo cual no se podía llamar a la primera audiencia, que era para determinar si era diplomático o no era diplomático, ¿no? No para juzgarlo por el cargo de conspiración, solo para resolver si era diplomático o no era diplomático. Estuvieron año y tanto, ¿no?, para terminar de presentar la supuesta documentación que probaba que no era diplomático. Allí es donde asistimos a la audiencia, y en la audiencia quedó claramente establecido que era un diplomático conforme a la normativa venezolana y conforme a la normativa internacional, pero además quedó claro la aceptación del país receptor, es decir, de Irán, que es una de las reglas también fundamentales para el reconocimiento en términos diplomáticos. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia termina diciendo que no se le reconoce el estatus diplomático a Alex Saab porque no se reconoce el gobierno de Maduro. Y quiero decir que esta sentencia casi que la adelantó el fiscal, porque cuando la funcionaria venezolana que dio testimonio a través de Zoom, ¿no?, de internet, en la embajada de Suecia en Caracas, se le pregunta quién autorizaba la emisión de la visa y del pasaporte diplomático. Dijo el presidente de la nación por intermedio de el canciller, o sea, el ministro para Relaciones Exteriores.
el fiscal le pregunta, Maduro, perdón, estoy diciendo pavadas, le pregunta, ¿Guaidó autorizó ese...? Cosa que despertó la risa de la gente decente del lugar, y a lo que la funcionaria le contestó, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es el ciudadano Nicolás Maduro Moro, porque así lo decidió el pueblo venezolano. Pero lo que termina es adelantando que el juez, después de toda esa puesta en escena, en realidad el único argumento jurídico es que no reconocen a Maduro. Pero esto no sería una novedad si no supiéramos que todos los medios comunicaron que Biden había llamado unos días antes a Maduro para negociar el tema del petróleo, ¿no? Bueno, este nivel de aberración es como que se aflora y se pone ya en una evidencia casi insoportable en el caso de Alex Saab. Ahora se está esperando la apelación, la audiencia de apelación, pero los tiempos corren a favor de ellos, porque lo que uno ha interpretado es que todo el tiempo lo que interesa es tenerlo como rehén, ¿no? Y en este interregno se lo presiona, no puede recibir familiares. Aparte, sus abogados han logrado, una colega de la National Lawyer Gate, de la Gremial de Abogados de Estados Unidos, visitarlo. Nadie más que no sea sus abogados ha podido visitarlo. Esto que decía la compañera, que se usa para escarmentar, ¿no? La imagen de él lo traen con un atuendo color caqui, con cadenas en la cintura, a la cual están amarradas, esposadas sus manos, ¿no? Se usa realmente todo el escenario fue puesto para escarmentar. Faltaba el chalequito y el casquito, ¿no? Faltaba el chalequito y el casquito como acá. Sí, no, ni siquiera el casco, porque no pensaban cuidarlo, ¿no? Incluso ha habido violaciones al deber de asistencia médica, está enfermo, está en una situación bastante grave. Pero quiero decir que además hay un dato que nosotros lo podemos ver en la Argentina con el caso de la hija de la expresidenta, actual vicepresidenta, ¿no? Aquí el nivel del poderío administrativo global de estos chantajes con seres humanos, gracias. Quiere decir que los hijos de Alex Saab apenas cumplieron 18 años, también fueron sancionados, no pueden salir del país, no pueden tener absolutamente nada por fuera de lo mismo que la mujer, la hermana de la mujer, el esposo de la hermana de la mujer, los padres de la hermana de la mujer. Y el argumento es el vínculo. En el mundo entero, todo el sistema penal, todo el sistema punitivo, incluso punitivo administrativo, para que una persona tenga algún tipo de sanción o proceso en contra, se le tiene que imputar una conducta. Bueno, aquí no hay ninguna conducta, simplemente son familiares. A este nivel, digo, por esto es tan grave todo lo que pone arriba de la mesa el caso de Alex Saab. Y bueno, finalmente la sensación que tenemos los quienes somos trabajadores del derecho es que pareciera que en estas guerras de nueva generación no hay más reglas, no hay más acuerdos, no hay más derechos. Los seres humanos somos una variable absolutamente prescindible, y esto genera una zozobra en todos estos acuerdos que a escala global
mínimamente, con todas las dificultades, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial para aquí, hemos podido armar, ¿no?, todo el sistema de protección de derechos humanos, pero además también las reglas de convivencia pacífica entre naciones. Esto es lo que está puesto en crisis y creo que es importante tenerlo claro a la hora de salir a difundirlo y a buscar adhesiones de por qué es necesario Alex Saab libre. Porque de otro modo no tendríamos futuro como civilización. Cualquiera de nosotros, de cualquier país del mundo, en tanto no se someta, en tanto tenga algo que es de interés de estas potencias y transnacionales hegemónicas, porque quiero decir, detrás de esto están muchos intereses también transnacionales, no somos un mundo viable. Y creo que si queremos comparar para ver que estuvimos más cerquita, lo acabamos de ver en Realmente ha resumido la verdad verdadera. Es la selva. El sálvese quien pueda. No hay leyes. Hay leyes que respetaré o no de acuerdo a mi conveniencia. Hay marcos jurídicos que respetaré o no de acuerdo a mi conveniencia. Entonces es la ley de la selva. Es sálvese quien pueda y puede ser, hoy es Alex Saab y los 2.233 compañeros que son presos políticos y más, porque aquí tendríamos que asumir entonces, ahí está Guantánamo y todo esto. Sí. Hay 129 con nombre y apellido y causa jurídica de Estados Unidos, con sentencias brutales, todos de 15 años para arriba. Sí. En el encuentro, perdóname, vino que había estado 44 años preso y se plantó ahí Pantera Negra. con el puño, Guevara, la libertad de Alex Saab, mamita, pero 44 años había estado en la cárcel de Estados Unidos. La característica del sistema penal norteamericano contra los nuestros son sentencias abrumadoras. Yo no me quiero ni imaginar, como decía el compañero, No, yo no lo podía. Que Corina Machado, si fuera norteamericana y hubiese hecho allá lo que hizo en Venezuela. Una cosita que quería agregar, porque digo, para ser esperanzadores, ¿no? Porque por ahí ves psicólogo los 5 acompañando allí, ¿no? Y es interesante porque hizo reflexiones muy esperanzadoras, ¿no? Estaba René, hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Claudia Roca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. Yo también soy integrante de la AJ, como le llamamos, y copresidenta del Mopasol, Andrea Blaujusic es mi nombre. Al foro al que asistimos fue el día 14 de junio en el Teresa Carreño, inaugurado por el canciller y clausurado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en el que asistió René, uno de los 5, hizo su testimonio ahí mismo en el foro, y al día siguiente también concurrió a una sesión especial que se hizo en la Asamblea, en la que tuvimos la suerte de poder concurrir con Claudia y algunos otros compañeros, en el que se hizo una declaración formal de la Asamblea por primera vez sobre este caso, haciendo una reclamación formal al gobierno de Estados Unidos para la liberación de Alex, cosa importante porque también había habido un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior venezolano, entonces estaban los 3 poderes del gobierno aunados en este reclamo. Y lo de René ahora lo cuento, pero les quería mencionar como conclusión del foro, pues sería importante mencionar esto, las conclusiones a las que se arribaron, no conclusiones, perdón, pero declaraciones o vías de acción que se acordaron en el foro fue una, un reconocimiento justamente de la conformación de la red continental de presos políticos, que mencionaba ya José. El otro, llevar el caso de Alex Saab a la Cumbre de los Pueblos, que se va a hacer ahora en la reunión CELAC Unión Europea en Bélgica, 17 y 18 de julio, cosa que ya los compañeros que están trabajando con esto están en el tema. Visibilizar con acciones públicas el 16 de cada mes la injusticia cometida contra Alex y otros presos políticos de la región.
elevar el caso de Alex a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, crear el Observatorio Americano del Lawfare para el estudio, denuncia y desmontaje de este tipo de agresiones. Acá el lawfare está pensado más como la acepción primaria del término, que es el ejercicio de la guerra a través de medios jurídicos. Proponer a los organismos de integración regional cursos de formación para jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales en la prevención y reconocimiento del fenómeno del lawfare. Impulsar la conformación de una instancia de juristas, académicos y estudiosos del derecho que debatan en torno a la doctrina del lawfare. Así que bueno, estamos trabajando en eso y están todos más que invitados a apoyar y trabajar en estas cuestiones. O sea, el movimiento internacional Alexab está funcionando. Hay capítulos, este es el capítulo argentino, pero está funcionando en varios países, así que la idea sería que le vayamos dando más forma y más acciones concretas, coordinadas, con muchas de las organizaciones con las que nosotros trabajamos en este sentido. Y sí, efectivamente, René, cuando habló en la asamblea, en la que estaban presentes Camila, Fabri, la esposa de Alex, y los hijos mayores, comenzó contando una anécdota, un recuerdo de él que, bueno, obviamente nos dejó muy sensibilizados a todos. Él contó que él estaba preso en el mismo lugar donde está Alex ahora, en Miami, que lo iba a visitar periódicamente cuando se podía, porque había que pedir permiso a su esposa, que no dejaban ingresar a sus hijas menores, porque eran menores, a verlo, entonces él no las podía ver. Pero bueno, su esposa llevaba a sus dos hijitas. Cuando salía de verlo a él, tenían ya un acuerdo que él ya se paraba con sus dos hijitas en la esquina de enfrente de donde daba la ventana de su celda, y él se asomaba a la ventana y así podía ver a sus hijas. Y así fue la manera en la que vio dar los primeros pasos a su hijita menor, a quien recién pudo ver muchos años después cuando pudo salir. Entonces dijo, bueno, a Alex ni siquiera le están permitiendo esto, porque Camila tiene pedido de captura internacional, no puede viajar a ninguna parte, y mucho menos a Estados Unidos. Tienen dos hijitas chicas, a las que tampoco puede ver, y sus dos hijos mayores, que apenas cumplieron los 18 años, ahora creo que tienen 19, están con pedido de captura, así que tampoco pueden viajar a ningún lado. O sea, ni siquiera la está pasando peor de lo que lo pasamos nosotros los 5. Pero dando un dato alentador, dijo, bueno, pero la situación en la que está Alex es mucho más alentadora de la que estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos violado... claro, es lo que dijo... Que Alex no ha fue violado. juicio de abogada, disculpen. Es lo que dijo él. Yo tenía un cargo, yo había violado una ley. Yo había cometido un delito en Estados Unidos, porque es cierto, yo mentí en la declaración jurada. Yo sí cometí un delito y acá estoy. Pero Alex Saab no cometió ningún delito, además de ser diplomático. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dijo. Por eso estamos en muchas mejores condiciones de defender. Si yo hoy estoy acá, hay muchas más probabilidades de que Alex esté con nosotros. Y que a los 3 años que nosotros, o sea, cuando nosotros llevamos 3 años presos, no había constituido este movimiento internacional de solidaridad reclamando por nosotros. Llevó mucho tiempo después. Entonces, en eso también soy muy optimista en que esto tiene que salir bien, pero bueno, también habrá que recoger la experiencia. De hecho, hay muchos de los compañeros que están trabajando en esto que han trabajado en el caso de los 5, y aquellos que no, tendríamos que recoger esa experiencia para ya aprender de lo ya realizado, ¿no? Que fue muy valioso en ese momento. Así que bueno, ahí estamos. Gracias, Sandra. Los tiempos de los 5, de alguna manera en otros. En la medida que más se acerca la crisis del gobierno norteamericano, el lobo se hace más feroz. Entonces tiene menos coherencia con las formas. Más agresivo. Entonces se vuelve más agresivo, y eso es lo que lo hace hoy más peligroso a la existencia misma. Por eso este movimiento, que si bien es verdad, es más rápido, se ha conformado como más rápido que con los 5 de los cubanos, donde yo también participé con mucha vehemencia, tiene que hacerse muchísimo más grande, muchísimo más fuerte, y como les decía al principio, con esto culmino,
el grito tiene que escucharse en el planeta todo, porque no es la libertad de Alex Saab solo, es de él como persona, es la libertad icónica de los pueblos oprimidos del mundo, de los 2.233 presos políticos, del pueblo todo, del pueblo oprimido del planeta Tierra. Es realmente, ese es el grito de libertad que nosotros debemos.